Y en época de pandemia me volví acá a mi municipio natal, donde empecé a emplear lo aprendido de manera artística. Pues me gustó el tema de la soldadura y decidí emprender este bonito camino. Mi nombre es Fernando Gómez, soy del municipio de Genesano, Boyacá. Mi primer contacto con el arte del metal, pues digamos aprendí a soldar en un trabajo en Bogotá y en época de pandemia me volví acá a mi municipio natal, donde empecé a emplear lo aprendido de manera artística. Mi inspiración para el rumbo del arte, pues nada, me gustaba ya como que lo practicaba en otras áreas de pintura, de maderas, y ya una vez aprendí la soldadura, pues digamos que no es un arte que lo practiquen muchas personas, entonces pues me gustó el tema de la soldadura y decidí emprender este bonito camino. Llevo aproximadamente 3 años, un poquito más, de manera artística. La soldadura sí la llevo trabajando como unos 8 años, pero de manera artística alrededor de unos 3 años. El arte de la soldadura la aprendí de un patrón que tuve en la ciudad de Bogotá, un señor de Carlos Chaparro de la ciudad de Bucaramanga. Él me enseñó a soldar y aquí ya el tema artístico sí de manera empírica. Bueno, mi proceso de aprendizaje inicialmente lo realizábamos con piezas de metal que nos quedaban en las obras, que eso normalmente va para la chatarra. Y nosotros decidimos usarlo, darle un uso más, un nuevo uso, un uso artístico, un uso que quede pues para mucho tiempo. Bueno, antes me dedicaba a realizar estructuras con metal, también a oficios varios, a construcción, a varias cosas. Bueno, el proceso más difícil de aprender es digamos, a usar las piezas porque son piezas cuadradas, son piezas rígidas y de aprender a darles una forma, aprender a darle simetría a las cosas es un poco complejo sin tener estudios previos. Bueno, pues inicialmente el proceso es como encontrar las piezas, ¿no? Uno así va a la chatarrería, a los talleres y dependiendo de la clase de piezas que uno encuentre, pues ya le van surgiendo a uno ideas. Pues bueno, hay varias cosas buenas, otras no tan buenas. En algún momento buscando mercado, iniciando el proceso de mi empresa, me, buscando mercado me robaron mi mercancía en Villa de Leyva. Y también hay historias bonitas porque también en este arte hay personas que le echan a uno el ojo y digamos que ven el potencial y le brindan a uno la mano, le brindan apoyo. Entonces, así como hay cosas no tan buenas, también hay cosas muy, muy buenas. Pues digamos que desde que inicié este proceso, inicié sin saber nada con respecto al tema digamos, de soldadura artística. Yo lo hacía de manera estructural, pero digamos que ver los productos
de cuando empecé a ahorita ya hay una evolución, ya se le da movimiento, ya se le dan algunas características especiales a nuestros productos. Pues el camino ha sido bastante duro porque hemos estado trabajando, digamos, con las uñas. Hemos empezado de cero y ya vamos adelantados en un buen proceso en muchos aspectos, en cuanto a nuestra tienda acá en Genesano, como de manera virtual. eh, pues ahí vamos. Es un camino bastante complejo, pero ahí vamos. Bueno, la satisfacción que ha traído es que la admiración de muchas personas, ya que hay muy pocos artesanos que trabajan el metal por, por los sacrificios, por los quemones, por los machucones. Entonces hay muchas personas que me felicitan, que admiran mi trabajo pues, por la calidad. Siempre me han apoyado, siempre he recibido apoyo, pero inicialmente como que no veían, por así decirlo, como mucho futuro, porque pues realmente son muy pocas las personas que viven del arte y uno emprender un camino de estos, pues como que no le tiene a uno mucho fe. Más sin embargo, en el proceso han visto muchos cambios, mucho apoyo, mucha mejora en los productos, entonces no, apoyo 100%. Digamos que uno es que tenemos un impacto ambiental porque la mayoría o la totalidad de los productos que usamos para nuestras obras son metal reutilizado, chatarra. Son productos que recogemos tanto de la calle o que conseguimos en talleres o que incluso los mismos vecinos nos dan su granito de arena y nos dejan productos acá en nuestro taller. Entonces transformamos ese metal que para algunas personas son basura en obras de arte, le estamos dando una nueva oportunidad y le estamos dando también ayuda al medio ambiente. Actualmente yo vivo 100% de mi trabajo, del arte, entonces si no se vende, pues lastimosamente sí vamos a tener contratiempos porque siempre vamos a requerir, yo pago arriendo tanto donde trabajo como donde comercializo, entonces el tema de contratiempos es como el área económica. Este arte, pues si no se enseña, si no hay personas que están dispuestas a aprender, se va a desaparecer porque no es muy fácil de enseñar porque tiene ciertos sacrificios, pero la idea es que los muchachos y las nuevas generaciones se interesen por aprender. Actualmente estoy dando, digamos que trascendiendo ese aprendizaje a nivel de familia. Ya uno de mis sobrinos, el mayorcito, ya trabaja conmigo en mi taller y también ya va bastante avanzado con el tema del arte. Y los pequeñitos, los de la casa y los que quieran aprender, acá mi taller está con las puertas abiertas. Eso es un arte bonito, no solo es remunerarnos con efectivo, sino que le damos un cambio al planeta, le estamos dando una ayudita reciclando, estamos transformando materias que son basura en obras de arte. Eh, es un arte muy bonito, es un arte que si no lo aprendemos de repente va a tender a desaparecer porque son muy poquitas las personas que lo realizamos, entonces no, mi mensaje es que si quieren aprender, las puertas de mi taller están abiertas. Pues la verdad, hasta el momento han habido momentos difíciles, complejos, pero no, yo pienso que le tengo mucho amor a mi trabajo y realmente no me veo haciendo otra cosa que no sea mi arte. Pues la verdad es que yo disfruto de cada obra que hago. Realizamos diferentes piezas, pero cada pieza lleva un sentimiento, digamos, no es que uno se levanta y hace cosas por hacer, sino que en cada cosa que se fabrica yo creo que plasmamos un poquito de corazón en cada obra.